If they move, kill them. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con todo el trasfondo correspondiente a Nagas, salvo la parte de la tormenta del caos y del fin de los tiempos, cuyo contenido lo sacaré más adelante en un vídeo mucho más completo. Dicho eso, comenzamos. Nagas, Supremo Señor de los No Muertos. Nagas es el más poderoso de todos los señores no muertos existentes. Aunque en el pasado fue humano, al emplear durante demasiado tiempo la piedra bruja para aumentar sus poderes, Nagas acabó convirtiéndose en una criatura más parecida a un demonio que a un ser vivo. Tiene una estatura de más de 2 metros de altura. Su consumo durante milenios de la piedra bruja de efectos mutágenos ha hecho que su tamaño aumentara considerablemente respecto a los seres ordinarios. Su piel está arrugada, sus ojos son unos pozos de pus luminosos hundidos en sus cuencas, y su cuerpo sigue animado solo gracias a la oscura fuerza de voluntad y las energías que le proporciona su maligna hechicería. Sus enemigos tiemblan de terror cuando Nagas avanza hacia ellos, aterrorizados por su maligno rostro y sacudidos por las terribles náuseas que les provoca el enfermizo hedor dulzón a muerte que le rodea. Nagas está armado con la inmensa espada Mortis. Esta espada es tan grande y pesada que ningún hombre mortal podría levantarla. Nagas perdió su mano derecha en su legendaria confrontación con el rey Alcabizar y la reemplazó por una magnífica garra de hierro cubierta de runas mágicas. Su cuerpo está protegido por una armadura mágica formada a partir de plomo y hierro meteórico. Estos objetos mágicos tan potentes aumentan considerablemente la fuerza física y resistencia de Nagas, convirtiéndole en un mortífero oponente para cualquier guerrero que se enfrente a él en combate cuerpo a cuerpo. Nagas posee también el báculo de poder de Alakanas, un ancestral artefacto construido por él mismo que vibra con la energía pura de la magia oscura. Uno de los 9 libros de Nagas cuelga siempre de su cinturón. Estos libros contienen textos arcanos que describen los secretos de sus numerosos hechizos. Historia. Orígenes. Unos 2000 años antes del nacimiento de Sigmar, hace aproximadamente unos 4500 años, Nagas nació en Khemri, la ciudad más grande de Nehekhara. Era el primogénito del rey Ketep, y obedeciendo a una antigua tradición de entregar al primer hijo a los dioses, fue entregado al culto mortuorio y se convirtió en sumo sacerdote. Como todos los sacerdotes funerarios, buscó un modo de alcanzar la inmortalidad, y a pesar de ocupar un puesto tan influyente, ansiaba aún más poder. Aunque Nagas ya estaba versado en las artes mágicas de Nehekhara, se dice que un grupo de cautivos elfos oscuros fueron esenciales en su búsqueda de la inmortalidad, pues uno de ellos era una hechicera y le reveló todo lo que sabía sobre la magia al sumo sacerdote de Khemri. Nagas se enteró así de la existencia del portal del caos en el norte y de los vientos de la magia que soplaban desde él, y de cómo se podía someter a la voluntad de un mago cuidadoso. A diferencia de los encantamientos de Khemri, que requerían de la intercesión de los dioses, Nagas descubrió que los mortales podían manipular la magia por sí mismos, y empezó a utilizar la magia oscura. Cuando la hechicera Druchik hubo dejado de ser útil, Nagas ejecutó a sus compañeros y cegó a la elfa, le arrancó la lengua y las manos y la enterró viva en la pirámide de su padre. Con los conocimientos adquiridos, Nagas se había convertido en uno de los pocos humanos que dominaban realmente la magia oscura. Vagó por la necrópolis de Khemri, invocando a los espíritus de los muertos y demonios, y aprendió grandes secretos. Rey de Khemri. Tras la muerte de su padre Ketep, el hermano menor de Nagas, Tutep, subió al trono de Khemri, pero Nagas estaba ahora decidido a intentar hacerse con el poder absoluto. Una noche, mientras las nubes cubrían el cielo, Nagas mató a su propio hermano, enterrándole con su padre. A la mañana siguiente, Nagas reclamó para sí el trono de Khemri, y como no había más aspirantes que se lo pusieran, nadie se lo impidió.
Nagas usó su nuevo conocimiento como la base de una nueva rama de la magia a la que llamó nigromancia. Esta magia extendió enormemente su esperanza de vida y le permitió reanimar los cuerpos de los muertos. Nagas gobernó Kenri por medio del miedo y obligó a incontables esclavos a trabajar durante 50 años en la construcción de la mayor pirámide de Nejecara, empleando solo piedra negra, la pirámide negra de Nagas. Nagas puso por escrito todo su saber y sus hallazgos en varios tomos hechos de piel humana y redactados con sangre, que se conocerían como los 9 libros de Nagas. Muchos otros hombres de Khemri acudieron en pos de su promesa de inmortalidad y poder, entre ellos Arkham, principal lugarteniente de Nagas, y un tercio de los sacerdotes. Sin embargo, los otros reyes sacerdotes de Nejecara estaban horrorizados por el reinado de terror instaurado por Nagas. Enfurecidos por la corrupción que le rodeaba y temiendo la ira de los dioses, los reyes de otras 7 ciudades se aliaron para derrocar a Nagas y reunieron un gran ejército. En respuesta, Nagas usó su nigromancia para alzar un ejército de no muertos para destrozar a sus enemigos. Algo así no se había visto jamás, y para la cultura obsesionada con la muerte de Nejecara era la mayor de las obscenidades. Centenares huyeron, aterrorizados por la idea de luchar contra los difuntos, pero no todo estaba perdido. Los reyes consiguieron reagruparse y Nagas fue finalmente derrotado, aunque no murió. Mientras Arkham, el mayor espadachín de su tiempo, daba su vida para proteger a su amo, Nagas huyó al noroeste para planear su venganza contra su tierra natal y el pozo maldito de Nagasizar. Los reyes de Nejecara decidieron destruir todas las obras del condenado reinado de Nagas. La cábala de retorcidos seguidores que había atraído a sus desagradables prácticas fue pasada a cuchillo y grandes hogueras consumieron buena parte de lo que Nagas había hecho y escrito. Se creyó que sus preciados 9 libros estaban entre las cenizas, pero unas poquísimas copias se salvaron de la quema. Esto acabaría por acosar a Khemri y a Nejecara en el futuro, del mismo modo que la sombra de la pirámide negra siguió cerniéndose sobre la tierra. Nagasizar y el nuevo reino de Nagas. Nagas vagó por el desierto, su sed quemaba su garganta, el hambre roía sus entrañas, terribles visiones bailaban ante sus ojos. Debería haber muerto entre las ardientes arenas, pero su formidable fuerza de voluntad y su vitalidad antinatural le permitieron seguir adelante. Según la traducción que Cadón hizo de su obra, Nagas aseguraba que había muerto y vagado sin rumbo durante cierto tiempo después de morir, hasta que encontró una forma de volver al mundo de los vivos. Muchos eruditos afirman que esto no fue más que una alucinación irreal causada por las privaciones y la sed, pero otros no están tan seguros. Finalmente, el gran nigromante dejó el desierto y llegó a las colinas de las montañas del fin del mundo. Alguna oscura fuerza le había empujado hacia el pico tullido y hacia un nuevo paso en su carrera de inclasificable maldad. El territorio en el que se encuentra el pico tullido es una tierra de la que nadie ha regresado sin contar historias de gran horror. Es una montaña gigantesca y partida en las costas del mar sulfuroso. Antiguamente, un gran trozo de piedra bruja cayó del cielo y golpeó el pico, partiéndolo y haciendo hundirse en el corazón de la montaña. Con el paso del tiempo, el viento, la lluvia y la erosión llevaron el polvo de piedra bruja hasta el mar sulfuroso, envenenando el agua y causando horrendas mutaciones a los peces y serpientes que no murieron. El mar estaba rodeado de vegetación retorcida y atrofiada. Árboles enfermos y zarzas venenosas competían por los escasos nutrientes del suelo. De noche las aguas brillaban con un extraño color verde, y una espuma viscosa y tóxica cubría su superficie. Las tribus que habitaban en sus costas y bebían de aquella agua enferma mostraban los horribles signos de la degeneración y la mutación consecuencia de la exposición de muchas generaciones a la podredumbre del caos. Cuando Nagas vio el lugar por primera vez, consideró que era el lugar idóneo. Había hallado el lugar que buscaba. Al probar por primera vez el agua del mar sulfuroso, visiones incandescentes ardieron en su cerebro y la energía oscura recorrió sus venas. Allí tenía todo lo que necesitaba. Durante años, Nagas vivió como un ermitaño en una cueva en la ladera del pico tullido, meditando sobre la naturaleza de la magia y recopilando sabiduría del oscuro pozo de su corrupta alma.
Exploró el enorme sistema de cuevas del pico hasta encontrar el oscuro lago bajo el que se encontraba la mayor parte de la piedra bruja. Mezcló la sustancia y las hojas del loto negro y utilizó la mezcla para incrementar su energía y agudizar su mente para seguir con sus reflexiones. Los años pasaron inexorablemente y su constante exposición a la piedra bruja provocó terribles cambios en el gran nigromante. Su piel se arrugó y agrietó, desprendiéndose de sus huesos. En algunas partes era translúcido, dejando las venas y los músculos expuestos. Sus ojos se fundieron y formaron pozos de pus luminosos en sus cuencas. Sus uñas crecieron hasta convertirse en garras. Sus dedos se curvaron formando zarpas. Su corazón dejó de latir y su sangre no circuló más. Su cuerpo seguía andando gracias a su oscura fuerza de voluntad y maligna hechicería. Como había deseado desde hacía tanto, había escapado de la muerte, o eso creía él. Durante este periodo, Nagas alcanzó sus mayores logros en el campo de la nigromancia. A lo largo de los años perfeccionó los hechizos que más tarde utilizarían todos los nigromantes. De noche descendía hasta los cementerios de las tribus primitivas que vivían alrededor de Pico Tullido. Los que le veían huían, y los chamanes que osaron enfrentarse a él murieron con una palabra. Abrió las tumbas de piedra una a una, y uno a uno reanimó los cuerpos que encontró en su interior. Al principio apenas tuvo éxito. Los restos andaban solo unos pasos antes de caer convertidos en polvo por la energía que los movía, pero el control de Nagas fue aumentando como lo hizo el tiempo de animación, hasta que logró esclavizarles para siempre. Puesto que ya estaban muertos y descompuestos, la piedra bruja afectaba poco a estos zombis y esqueletos animados. Nagas les hizo excavar las cuevas de Pico Tullido y construir una torre de piedra. Este fue el origen de Nagasizar, el Pozo Maldito, la fortaleza más grande y maligna del mundo. Puesto que deseaba tener más lacayos no muertos, Nagas dedicó sus legiones a capturar y esclavizar a las tribus locales. Durante la luna nueva, estos desafortunados fueron arrastrados mientras pateaban y gritaban hasta el altar de Nagas, donde éste les arrancaba el corazón. A continuación, sus cuerpos sin alma eran reanimados para servir eternamente a su siniestro señor. Incapaces de resistir ante un ejército no muerto, los hombres de las tribus empezaron a adorar al gran nigromante como a un dios, y enviaron pasivamente a las mejores doncellas y a los jóvenes más apuestos a la torre de Nagas como ofrendas. Esto halagó su vanidad y perdonó a las tribus, enseñándoles muchas cosas y levantando una nación maligna que obedecía sus órdenes. Para satisfacer su maligno humor, Nagas enseñó a los habitantes de la tribu el ritual del festín macabro, que al final conduciría al pueblo a un terrible destino. En unos pocos cientos de años, Nagas había construido un imperio del mal alrededor de las costas del mar sulfuroso. Legiones de vivos con armadura negra luchaban junto a los tambaleantes cadáveres animados de sus compañeros muertos. Las pequeñas aldeas crecieron hasta convertirse en grandes pueblos. Las minas que había bajo la torre de Nagas fueron ampliadas hasta formar una gran red de túneles que penetraban hacia el interior de la montaña. Las fortificaciones alrededor de la torre crecieron como un cáncer en un cuerpo enfermo hasta cubrir varios kilómetros a la redonda. Así nació la ciudad fortaleza de Nagasizar, una torre inexpugnable, un laboratorio y una biblioteca de las artes oscuras, capital de la nación humana más vil que nunca ha existido en el mundo conocido. En el medio de una telaraña, Nagas situó su trono, levantado con calaveras humanas, desde el que proclamaba edictos que podían destruir reinos y causar la muerte de naciones enteras. Avanzó hasta la llanura de los huesos y controló a un poderoso dragón no muerto a su voluntad. A partir de entonces, este monstruo sería su montura. Además, forjó muchos de sus infames artefactos de poder en esta época: su odiosa espada mortis, su corona de la hechicería y su báculo Alakanas. Nagas y los Skavens. Pero incluso recluido en su inexpugnable fortaleza e ignorado por la mayor parte del mundo, Nagas seguía hallando enemigos. Atraídos por la piedra bruja de Pico Tullido como polillas a una llama, los Skavens empezaron a infiltrarse sutilmente en la montaña. Los líderes de los hombres rata, los misteriosos videntes grises, la utilizaban en sus siniestros rituales y ahora intentaban conseguir la piedra bruja que allí se encontraba.
Invadieron los niveles inferiores de las minas de Pico Tullido e intentaron tomar la fortaleza como lo habían hecho recientemente con las ciudades de los enanos en el norte, pero Nagasizar era mucho más difícil de conquistar. Aquí tenían que enfrentarse con incontables legiones de cadáveres animados y humanos fanáticos que temían más a su oscuro dios que a la muerte, ya que sabían que en cualquier caso su amo les volvería a llamar de la muerte para recompensarles o castigarles. Durante décadas se sucedieron las violentas escaramuzas en las profundidades de la fortaleza. Los ejércitos Skavens avanzaron por el reino de Nagas y asediaron Nagasizar con sus temibles armas. Los ejércitos del Gran Nigromante y su maligna magia les estaban esperando. Al final, la batalla resultó en una sangrienta guerra de desgaste sin vencedor a la vista. Nagas tenía otros planes y los Skavens lo distraían, así que cerró un infame pacto con los soberanos Skavens, el Consejo de los 13. A cambio de su ayuda, él les proporcionaría piedra bruja extraída de Pico Tullido. No era lo que el Consejo deseaba, pero era preferible a continuar una guerra incierta, donde era posible no conseguir nada. Los Skavens aceptaron el trato. Pero la constante exposición a la piedra bruja afectaba a Nagas. Construyó una gran armadura con una aleación de plomo y hierro procedente de un meteorito para protegerse de sus nocivos efectos, conocida como la armadura negra de Nagas. Sus seguidores no eran tan afortunados. El polvo de piedra bruja liberado por su explotación minera lo cubría todo. Penetró en el suelo y por las raíces pasó a las plantas enfermas, pasando así al cuerpo de los animales enfermos que las comían. Este polvo fue acumulándose en el cuerpo de los humanos que comían estas plantas o los animales que previamente las habían ingerido, mutando lentamente. Perdieron el pelo y los dientes, adelgazaron y acabaron enfermando y muriendo. Los más afectados de todos fueron los que celebraron el festín macabro y se alimentaron de la carne de los suyos. Estos absorbieron la mayor parte de la sustancia del caos y degeneraron lentamente hasta convertirse en perversiones nocturnas, en necrófagos, los elegidos de Nagas, adorados y temidos a la vez por sus semejantes. El aire y la tierra estaban saturados con polvo de piedra bruja. Todo el mundo empezó a enfermar y morir, dejando solo un desierto recorrido por los necrófagos que las generaciones futuras denominarían la desolación de Nagas. Al gran nigromante no le importaba. Vivos o muertos, los habitantes de esa tierra le servirían a él, de una forma o de otra. La propagación del polvo y la llegada de los no muertos precipitaron una migración de orcos y goblins que se alejaron de ese territorio. Durante los cientos de años que pasaron entre tanto, los reyes siguieron gobernando Nehekhara como habían hecho hasta entonces, pero en la ciudad de Lamia, la reina Neferata se encontró con una copia de uno de los 9 libros de Nagas y quedó cautivada por el oscuro saber contenido en él, comenzando a estudiar la nigromancia. Empujada por su búsqueda de la inmortalidad, selló un oscuro pacto y creó el elixir de la vida. Desde el momento en el que el brebaje alcanzó sus labios, su destino quedó sellado. Su corazón dejó de latir y se convirtió en algo a la vez mayor y menor que un ser humano. Se transformó en la primera vampiresa. Entonces reunió a las 11 mayores mentes y campeones de Lamia y compartió con ellos su elixir. Ellos serían los vampiros maestros, de los que descienden todos los demás vampiros de este mundo. Temeroso de la ira de los dioses, el afamado rey Alcadizar, de la sexta dinastía de Khemri, reunió a todos los ejércitos de Nehekhara y emprendió la guerra contra la retorcida reina. A pesar de los poderosos hechizos y los ejércitos de no muertos lanzados por los vampiros, la amenaza de Lamia fue aplastada por Alcadizar, y Neferata huyó de la ciudad con 6 de los vampiros maestros. Los fugitivos se encontraron con Nagas en las montañas del norte y él los acogió como hijos de su propia magia corrupta, convirtiéndolos en sus capitanes. Nagas ya había concebido su plan de ataque. Era un plan enloquecido y mortífero. Juró que convertiría a todo el mundo en el reino de los muertos, en el que nada sucedería ni nada podría hacerse si él no lo permitía. Gobernaría un cementerio tan grande como el mundo, habitado por los muertos sin descanso. El primer paso era eliminar su antigua patria natal. Siguiendo sus órdenes, los vampiros avanzaron al frente de sus legiones hacia la guerra. Sobre extrañas naves construidas con huesos, la horda no muerta navegó por el mar sulfuroso, atravesando los estrechos de Nagas hasta el mar Agrio,
denominado así por el veneno que las aguas del mar sulfuroso habían arrastrado hasta él. Las legiones no muertas desembarcaron en el abandonado puerto de Lamia y marcharon hacia el enemigo. Nagas subestimó a sus antiguos compatriotas. Durante su ausencia, la tierra del Gran Río había pasado a ser un cúmulo de ciudades-estado a convertirse en un poderoso imperio dirigido por Alcádiz el Conquistador. Alcádiz era el mejor general de su época y su imperio estaba en la cúspide de su poder. Cuando llegaron los no muertos, se enfrentaron a una posición de un estado unificado con un único ejército. Además, los hechiceros del Gran Reino habían progresado en el arte de la magia, especialmente en la construcción de armas mortíferas. Contra ellos ninguna victoria podía ser fácil. Los vampiros eran hechiceros poderosos y peligrosos enemigos en el campo de batalla. Por donde avanzaban, el terror y el miedo atenazaban al enemigo, aunque no fueran invencibles. El frente de la guerra avanzó y retrocedió. Al principio las legiones no muertas avanzaron rápidamente. Después fueron los ejércitos de Alcádiz los que ganaron terreno. Sus carruajes atravesaban las filas de muertos como las guadañas siegan el trigo. Al final venció a Alcádiz con su gran armadura dorada brillando por la energía mágica contenida y su cimitarra mágica, más rápida que la lengua de una serpiente del desierto. Libró batalla tras batalla hasta destruir la última de las legiones de Nagas, un momento en el que los vampiros maestros decidieron huir, a excepción de Visoran, que permaneció junto a Nagas ansioso por aprender más sobre la nigromancia. En su furia, Nagas maldijo a todos los vampiros para que ardiesen a la luz del sol. La furia de Nagas se prolongó durante toda una década, en la que siguió maquinando nuevos planes. Odió con fuerza al hombre que había intentado desbaratarle sus planes e ideó un plan de venganza tan cruel que los propios dioses temblaron y dejaron de observar el mundo. Actuó con cautela. Sus agentes llevaron trozos de piedra bruja encantados con hechizos de muerte hasta las fuentes del gran río Vitae, corrompiendo los manantiales con su maldad, hasta que el agua se coaguló y fluyó lentamente, teñida de color rojo sangre, convirtiéndose en el gran río Mortis. El pueblo del Gran Reino tembló ante lo sucedido al río que constituía su vida. Uno a uno todos los habitantes enfermaron y murieron. Después encargó a los Skavens a traer tribus de orcos y goblins desde las montañas del fin del mundo hasta Nagasizar. Estos no sabían para qué propósito quería Nagas a los orcos, pero cobraron numerosos sacos de piedra bruja pura por su servicio. Alcadizar estaba sentado en su sala del trono mientras veía cómo su reino era destruido por un enemigo al que no podía derrotar. La peste iba propagándose por el país. La gente moría con grandes pústulas por toda la piel. Los médicos se enfermaban al intentar curar a sus pacientes. Los hombres huían de sus familias muriendo mientras corrían. Durante algunos meses, la muerte recorrió el país hasta que los muertos fueron más numerosos que los vivos y los cadáveres permanecían pudriéndose por las calles. El ganado recorría los campos sin que nadie lo vigilase, hasta que también moría. Todas las cosas vivas del Gran Reino enfermaron. Alcadizar vio morir a sus amigos uno a uno, después a sus hijos, después a su mujer. Alcadizar era una excepción, como si algún poder maligno lo quisiera vivo. Finalmente quedó solo en su palacio, sentado en su trono dorado, llorando mientras a lo lejos podía oírse un infatigable ejército avanzando. Este ejército apareció cuando todo el mundo había muerto, un gran ejército de muertos, liderados por Visoran y Arcan el Negro, resucitado por Nagas como un poderoso liche. Los pocos supervivientes del ejército de Alcadizar estaban tan enfermos y demacrados que no podían impedir su avance ni un segundo. Los no muertos, inmunes a la enfermedad, avanzaban de un extremo a otro del país y no descansaron hasta haber matado a todo hombre, mujer y niño e incluso a bestias, pájaros y perros, todos excepto uno. Capturaron a Alcadizar en su sala del trono y lo arrastraron cargado de cadenas hasta el Pozo Maldito. Lo arrojaron a los pies del trono de Nagas y tuvo que enfrentarse a la horrorosa forma del gran nigromante en persona. Nagas explicó a Alcadizar lo que sucedería a continuación, todos los increíbles detalles de su demencial plan. Nagas le contó que pensaba reanimar a todos los muertos del Gran Reino
y utilizarlos como soldados en su plan para conquistar el mundo. Horrorizado, Alcázar fue arrojado a una de las mazmorras de Nagas a la espera de los deseos del siniestro hechicero. La explicación de Nagas al rey no era una amenaza vacía, estaba decidido a seguir con su plan y podía hacerlo. Durante un ritual que duró días, consumió cantidades ingentes de piedra bruja hasta que su cuerpo ardió con la energía de la piedra y su sangre quedó saturada. La poca piel que le quedaba ardió y se convirtió en poco más que un esqueleto viviente con una negra armadura. Los orcos y goblins fueron conducidos, drogados desde las mazmorras hasta el negro altar, donde uno a uno fueron sacrificados, y sus almas devoradas por el gran nigromante para aumentar su poder. Durante una noche y un día enteros, mientras Morsliev brillaba en el cielo, Nagas cantó las sílabas de su último y más poderoso hechizo. En las mazmorras, los pocos orcos supervivientes temblaban y aullaban. Por todo el continente, los seres vivos tuvieron pesadillas. En las profundidades del mar sulfuroso brillaron luces extrañas. Desde lo alto de su torre, Nagas lanzó al aire puñados de brillante polvo negro. Los fríos vientos lo alejaron de Nagasizar, cayendo como si fuera lluvia sobre las ciudades y necrópolis del Gran Reino. Por unos instantes todo permaneció calmado. Poco después, los muertos empezaron a moverse por todo el país. Una fría luz verde penetró en miles de ojos podridos. Los cadáveres de los apestados fueron levantándose uno a uno y caminaron. Los muertos se sacudieron el polvo de eones y salieron de sus tumbas. Los guerreros no muertos emergieron de sus guaridas, reuniéndose todos los seres inmundos. Los innumerables muertos formaron en disciplinadas filas. Las amortajadas momias de los reyes muertos hacía mucho emergieron de sus pirámides para ponerse al mando de los restos de sus antiguos súbditos. Reanimado por la poderosa voluntad de Nagas, el ejército más grande que jamás había visto el mundo empezó a converger sobre Nagasizar. Exhausto por la gran cantidad de energía que había necesitado para lanzar el hechizo, Nagas entró en un profundo trance sobre su trono. Mientras el ejército no muerto avanzaba hacia allí, un silencio sepulcral dominó Nagasizar. Era como si la gran muerte hubiera llegado realmente a la capital del gran nigromante. La descarga de energía fue tan grande que no pasó desapercibida en otras partes del mundo. El Consejo de los 13 entendió finalmente las intenciones de Nagas y sus miembros quedaron aterrorizados. Con los incontables guerreros muertos del Gran Reino bajo sus órdenes, Nagas sería invencible. Ya no necesitaría nunca más la ayuda de los Skavens. Seguramente les haría pagar caros sus ataques anteriores contra su reino. Descubriendo que, de momento, el gran nigromante también descansaba, decidieron aprovechar la que podría ser su única oportunidad de detenerle. Pese a que la misión era crucial, no encontraron a ningún Skaven en el que pudieran confiar para dar muerte a la gran nigromante. Muchos miembros del consejo dudaban de la eficacia de sus armas para matar a Nagas. Otros simplemente temían que despertara cuando entraran en su sala del trono. Todos conocían su temible poder, y nadie quería enfrentarse a él si se despertaba. Finalmente concebieron otro plan. El consejo reunió rápidamente sus poderes y crearon la espada cruel, hecha de piedra bruja pura y cubierta de runas de un poder tan grande que al final sería tan mortífera para quien la empuñara como para Nagas. Esto no preocupaba al Consejo de los 13, ya que ninguno de ellos pensaba utilizar el arma. Enviaron a sus lacayos más audaces a las mazmorras de Nagas con el arma dentro de una caja de plomo. Siguiendo caminos secretos, los Skavens llegaron al corazón de la fortaleza del nigromante. Ningún centinela dio la alarma, y los hombres rata llegaron a la celda donde estaba Alcázar cargado de cadenas. Sin explicación alguna, liberaron a Alcázar y le mostraron la espada. A causa de la magia del arma, cuando el rey la cogió, sintió el camino que debía seguir para llegar a la sala del trono del nigromante. Ignorando a los otros hombres rata que huían, Alcázar atravesó los fétidos corredores de la mortalmente silenciosa torre. Finalmente llegó a la sala del trono del gran nigromante. Avanzó silenciosamente por el suelo de mármol negro hasta llegar frente a la enorme y silenciosa figura de Nagas. El fuego de los ojos del nigromante no muerto estaba apagado. No se movía. Las runas de su corona no tenían ningún brillo interior.
Por unos instantes, Alcázar se preguntó si eso no sería algún perverso truco, alguna forma nueva de tortura, pero en el fondo no le importaba. Levantó su espada y golpeó describiendo un arco. En el último momento, avisado por un sexto sentido, Nagas levantó su brazo para evitar el golpe mortal. La espada de Skaven atravesó su muñeca y su garra cayó al suelo. La hechicería que empapaba el cuerpo del nigromante no muerto era tan maligna que la mano mantuvo cierta animación y huyó por el corredor como una gigantesca y horrible araña. Nagas todavía estaba exhausto por el gran ritual, pero su poder era enorme. Lanzó terribles hechizos a Alcázar que casi arrancaron la piel de su cuerpo. El Consejo de los 13 utilizaba todo su poder desde muy lejos para proteger a su instrumento humano. Utilizaron desesperadamente todas sus fuerzas para desviar los rayos de Nagas. Los labios desencarnados del nigromante emitieron un silbido de frustración. Alcázar volvió a atacar, atravesando las costillas de Nagas y le partió el espinazo. Nagas le arañó con la garra que le quedaba y agarró a Alcázar por el cuello, estrangulándole. Donde las garras del nigromante no muerto profundizaron más, el cuello del hombre acabó manchado de sangre. Nagas le levantó con una mano hasta que los pies de Alcázar no tocaban el suelo. No podía respirar, la oscuridad se cernía sobre él, y Alcázar intentó frenéticamente librarse, cortando el brazo del nigromante a la altura del codo. Cayó al suelo y atacó desesperadamente a Nagas. Las runas Skavens de la espada afectaron finalmente a Nagas, que empezó a perder su vitalidad sobrenatural. Su cuerpo, que había desafiado el paso del tiempo, empezó a convertirse en polvo. Al sentir cercana la victoria, Alcázar siguió atacando, partiendo al nigromante en miles de pedazos. Finalmente, cuando ya no se movía, Alcázar cogió la corona de la hechicería de la cabeza de Nagas y salió tambaleándose de la fortaleza. Este era el momento que los Skavens estaban esperando. Sus tropas atacaron rápidamente y llevaron los restos despedazados del cuerpo de Nagas a sus forjas. Cada trozo del gran nigromante fue quemado en los fuegos de piedra bruja que había utilizado para crear sus artefactos. El único pedazo de Nagas que nunca pudieron encontrar fue su garra, por lo que una parte de Nagas seguía viva. Con la muerte del gran nigromante, muchos de los cadáveres animados por él cayeron, convertidos en polvo. Sin embargo, las energías liberadas por Nagas en la gran invocación eran tan grandes que no pudieron disiparse totalmente. Muchos de los antiguos habitantes de Nejecara siguieron atrapados en su espectral no vida, y algunos de ellos regresaron lentamente al lugar que mejor conocían, sus propias necrópolis, donde retomaron una siniestra no vida que era el reflejo de sus días como seres vivos. Así nació el reino de los muertos. Algunos siguieron vagando por el mundo, propagando el terror y la desolación por donde pasaban. Sin embargo, por el momento, la amenaza del gran nigromante había terminado. La aparente derrota de Nagas. Después de la destrucción de Nagas, Alcázar vagó por Nagasizar medio enloquecido por el horror que había presenciado y por su exposición a la perniciosa influencia de la espada cruel del Consejo de los 13. Aunque la fortaleza estaba llena a rebosar de Skavens, solo los más locos intentaron impedirle el paso cuando vieron el arma. Los pocos que intentaron impedirle el paso murieron casi instantáneamente. Alcázar abandonó la ciudadela del gran nigromante. Había destruido al enemigo más peligroso, al que ningún hombre se había enfrentado nunca, pero el precio fue muy elevado. Las energías letales del arma lo estaban matando lentamente. Su mano estaba quemada por donde empuñaba el arma, que finalmente lanzó a una grieta en el exterior del pozo maldito, y después sería recuperada por el clan Mordkin. Conservó la corona de la hechicería. Enloquecido y agonizante, caminó hacia el norte, hacia las montañas del fin del mundo, desplomándose en las aguas del río Ciego y ahogándose en él. Su cuerpo congelado fue arrastrado hacia las tierras yermas, agarrado todavía la corona en un feroz abrazo de muerte. En esa época, las tierras yermas eran un país dividido, con guerras continuas entre tribus de nómadas humanos y clanes de brutales orcos. El cuerpo congelado y medio devorado de Alcázar fue encontrado al fundirse la nieve en primavera junto a la orilla del río Ciego. Lo encontró Cadón, el chamán de la tribu Lodringen.
Cadón vio que Alcadizar era un poderoso rey y ordenó que construyeran un túmulo para su cadáver. Sintió una extraña atracción hacia la corona y se quedó con ella para su eterna condenación. La corona conservaba parte del espíritu del gran nigromante y enseñó a Cadón algunos de los secretos de Nagash. Los sueños de Cadón estaban llenos de promesas susurradas y su mente empezó a soñar con un imperio. Su noble alma pronto quedó corrompida por el mal latente en la corona de la hechicería. Explicó a los miembros de la tribu que tenía visiones que le ordenaban construir una ciudad junto al túmulo de Alcadizar. La ciudad debía llamarse Murkhain, que en el idioma de su pueblo quería decir lugar del muerto. Por un breve periodo de tiempo, en las tierras yermas floreció una débil civilización que abarcaba desde las costas de la Bahía Negra hasta la entrada del Paso del Perro Loco, desde el Río de la Sangre hasta el borde de las Marismas de la Locura. Incluso establecieron colonias en el área que posteriormente sería conocida como los Reinos Fronterizos. Los orcos fueron expulsados de las tierras yermas hacia las montañas del fin del mundo. La mente de Cadón estaba llena de visiones terribles. Empezó a recrear los libros de Nagash, a escribir la oscura historia del gran nigromante y a dejar constancia sobre el papel de muchos de sus secretos conocimientos. Sus visiones estaban deformadas por la corona y acabó adorando a Nagash como a un dios, obligando a sus seguidores a hacer lo mismo. El culto de Nagash pronto renació y las criaturas no muertas vigilaban sus templos. El propio Cadón vivía en un palacio de mármol negro construido sobre la entrada del túmulo de Alcadizar y era considerado el adorador más devoto de Nagash. Las tierras yermas no eran fértiles y la población de Murkhain nunca fue demasiado grande, pero con el trabajo de los infatigables zombies pudieron construirse ciudadelas y excavarse túmulos. Se construyeron carreteras para comunicar los rincones más alejados del país con su capital. Cadón no era un mero acólito, sino un potente hechicero por derecho propio. Cuando su mente adquirió los conocimientos del nigromante, empezó a crear sus propios hechizos. Escribió su infame grimorio con tinta obtenida de destilar sangre en un volumen forrado con piel humana. En Murkhain tuvieron lugar actos malignos mucho más siniestros aún. Los enanos que anteriormente comerciaban con estos humanos dejaron de hacerlo y les evitaron. Gracias a la energía de la corona, los acólitos de Cadón encontraron la garra amputada de Nagash. Cadón recogió la garra y la cubrió de temibles hechizos, convirtiéndola en un artefacto del mal que utilizó para intimidar a sus seguidores. Los ejércitos de Murkhain asediaron la fortaleza enana de Barakbar, pero sus muros revestidos de metal resistieron y finalmente tuvieron que retirarse. Los nigromantes de Murkhain se volvieron introvertidos y decadentes, y el periodo de expansión concluyó. Entonces empezaron las invasiones de las salvajes hordas de orcos de las montañas al mando del caudillo Dork, Ojo Rojo. Ojo Rojo estaba armado con un arma mágica que le protegía de la magia maligna, y los lacayos de los no muertos no pudieron detener a su salvaje horda. Los aullantes demonios de piel verde pasaron al reino de Cadón a sangre y fuego, haciendo huir a los supervivientes hacia el norte. Cadón murió a manos del propio Ojo Rojo en un mítico duelo entre las calles en llamas de Murkhain. A su muerte, el reino desapareció. El principal discípulo de Cadón cogió la cabeza de su maestro muerto y huyó hacia el norte, habiendo de esconderse a menudo de la persecución de los orcos. Actualmente no queda casi ningún rastro del perdido reino de Murkhain, excepto unas cuantas ruinas chamuscadas y túmulos embrujados, en el interior de las cuales habitan seres malignos. Estos restos enfermizos del reino perdido forman parte de los túmulos que están dispersos por las tierras yermas y los reinos fronterizos. Algunas criaturas sobrevivieron enterrándose vivas en los túmulos, mientras que sus espíritus malignos todavía vagan por los alrededores. Otros sobrevivieron a la caída del reino, llevándose sus conocimientos hacia el norte, hacia las tierras donde estaba despertando un nuevo poder. El humano llamado Sigmar había unificado las tribus salvajes de los hombres, forjando un imperio a sangre y fuego. En el interior de su reino había muchos rincones apartados donde los nigromantes podrían practicar sus malas artes. Nagash reaparece.
A la vez que Sigmar Hendelhammer fundaba su imperio, por el norte circulaban extraños rumores sobre el renacimiento de un viejo mal. El Consejo de los 13 creía que había destruido a Nagash. Estaban equivocados. Un ser tan poderoso, tan conocedor de la no muerte, no podía ser eliminado tan fácilmente. Su forma corpórea había sido destruida, pero su espíritu seguía vivo. Pero más allá de la muerte, todavía ligado al mundo por la presencia de su garra, su corona y su tumba. Nagash había planeado hacía mucho tiempo la posibilidad de su muerte y parte de su espíritu y su poder saturaba su corona, permitiéndole seguir en contacto con el mundo de los vivos. Aunque tardaría siglos, Nagash volvería, y al hacerlo lo haría de la forma más espectacularmente horrible. Su cuerpo había sido incinerado en los hornos de Nagashizar. De su cuerpo solo quedaban unas partículas de fino polvo negro, esparcidas por el mundo. Estas partículas fueron atrayéndose entre sí una a una. A lo largo de los siglos, estos fragmentos minúsculos empezaron a condensarse sobre la desolación de Nagash, formando putrescentes gotas negras que poco a poco fueron desplazándose centímetro a centímetro por todo el país hasta la pirámide negra de Nagash en Kenri. El sarcófago fue llenándose poco a poco, a razón de una gota al año, de este líquido negro, formando una oscura crisálida de la cual renació su maligno ser. Cuando el fluido se solidificó, algunas partes siguieron endureciéndose hasta formar huesos. Por encima de este oscuro esqueleto crecieron unos órganos antinaturales. Trozos de venas como gusanos penetraron en los músculos recién formados. Un siniestro caparazón de piel ósea empezó a cubrir su masa. Solo la mano derecha, amputada por Alcadizar, no volvió a crecer. Una noche fría, en el 1111 años después de ser derrotado por los Skavens, la tapa del sarcófago se abrió y Nagash surgió de él, renacido una vez más en el mundo. Cuando emergió de su pirámide, halló las tierras de Nejecara defendidas por muchos reyes funerarios y sus ejércitos de esqueletos tan poderosos como cualquiera de los que él podría invocar. Nagash retó al rey supremo de Khemri, Setra el imperecedero, pero este y los demás reyes, furiosos por lo que había hecho, le echaron de la tierra de los muertos. No sentían miedo de la monstruosa forma ni de las hordas no muertas que comandaba, pues disponían de legiones esqueléticas propias y se habían vuelto tan horrendos como él. Por segunda vez en la historia de su larga no vida, Nagash era expulsado de su país natal. Meditó sobre su derrota y decidió que volvería a utilizar la energía de la piedra bruja para aumentar su fuerza y vengarse de sus enemigos. Una vez más viajó hacia el norte siguiendo el camino que tanto tiempo atrás le condujo a las orillas del mar sulfuroso. Esta vez estaba acompañado por un ejército de leales seguidores no muertos. Cuando llegó a las puertas de su antigua fortaleza y exigió que se rindiera, el comandante Skaven de la guarnición le miró y le maldijo, insultándole en su propio idioma. Nagash le mató con una palabra y abrió las puertas de Nagashizar con Ota, ya que él mismo las había forjado y conocía todas las órdenes secretas a las que responderían. En una noche, las fuerzas de Nagash barrieron el pozo maldito y aniquilaron a los sorprendidos Skavens expulsándoles de la ciudad. Nagash controlaba su ciudadela, pero inmediatamente quedó preso de una furia incomprensible para ningún mortal, ya que descubrió que los Skavens habían casi agotado la piedra bruja. Las instalaciones que había utilizado para refinar, concentrar y purificar la piedra para sus propios fines estaban completamente destruidos. Aunque no estuvieran destruidos, no quedaba suficiente piedra bruja para repetir el gran ritual. Los Skavens intentaron muchas veces recuperar el pico tullido, pero tras ser derrotados por Arkan el Negro, retornando de nuevo junto a su amo, acabaron por decidir que ya habían reunido suficiente piedra bruja y abandonaron para siempre Pico Tullido. Nagash, aún débil tras su resurrección, se dio cuenta de que necesitaba sus antiguos artefactos mágicos para reafirmar su poder, y en especial su corona de la hechicería. En consecuencia, Nagash forjó una nueva mano para reemplazar su garra derecha perdida a partir de una aleación de piedra bruja. La garra artificial estaba astutamente elaborada y cubierta por inquietantes runas que hacían imposible mirarla. Era flexible y podía utilizarse como una mano normal, pero era mucho más fuerte. Nagash podía empuñar nuevamente un arma y crear más artefactos con sus propias manos. Después invocó a los espíritus de los no muertos y les interrogó sobre lo sucedido.
reconstruyendo poco a poco los acontecimientos que habían tenido lugar en su larga ausencia. Supo de la desaparición de Alcadizar, de cómo había enloquecido y muerto por la exposición a la espada cruel de los Scavens y de cómo la corona había acabado en las tierras yermas. Allí había sido tomada por los orcos, que después parecían haber desaparecido más allá de las montañas negras. Cubriéndose con una capa negra y protegido por numerosos hechizos de gran poder, Nagas marchó de incógnito hacia las tierras del norte, decidido a reclamar lo que era suyo. Largo fue el camino, y muchas las batallas que libró durante su duro viaje hacia las frías tierras del norte. Nagas atravesó tierras donde los robustos enanos combatían contra orcos y goblins, y donde los seguidores del caos todavía acechaban. Al final llegó a las tierras del recién nacido imperio y estableció su residencia en las ruinas de la ciudad élfica de Azel Tamara, abandonada desde hacía mucho tiempo. Convirtió la ciudad en su base de operaciones, desde la cual exploró todo el norte en busca de su corona. Decidido a encontrar por cualquier medio su antiguo símbolo de poder, Nagas lanzó una invasión a gran escala del imperio. En respuesta al avance de los no muertos, Sigmar reunió a sus ejércitos y pidió ayuda a sus aliados enanos, y estos forjaron muchas armas con magia poderosa contra sus enemigos no muertos. Los dos ejércitos se enfrentaron en las orillas del río Reik a finales de la primavera del año 15 del calendario imperial. Era un enfrentamiento equilibrado que causó grandes sufrimientos. Los humanos y los enanos eran tropas decididas, pero los regimientos de los esqueletos animados y cadáveres andantes avanzaban como autómatas. Cada paso iba perfectamente sincronizado con el ritmo de un tambor de piel humana. Los carroñeros oscurecían el cielo sobre sus cabezas. Los necrófagos devoraban a los muertos y heridos indistintamente. Los caballeros no muertos agarraban a los hombres con su frío abrazo. El ejército de Nagas cargó y rompió como una ola contra el imperturbable muro de escudos enano. Las fuerzas de Sigmar contraatacaron y empezó un combate cuerpo a cuerpo generalizado que enfrentó a hombres contra monstruos por todo el campo de batalla. Entre todos los muertos andaban dos seres poderosos como dioses. Sigmar dirigía carga tras carga de los umberógenos. Su terrible martillo de guerra la hacía una máquina de destrucción viviente, dejando un rastro de muerte tras de él mientras atravesaba las líneas enemigas. Nagas, montado en un gran carruaje negro, se abría paso entre los combatientes, empuñando su negra espada rúnica aullante que sostenía con una garra metálica. Estos dos titanes se enfrentaron en el centro de batalla. Sigmar saltó sobre el carruaje en marcha y luchó contra el liche. Fue una lucha entre seres con fuerzas extraordinarias que hizo que los dos cayeran rodando del vehículo al suelo. Los dos combatieron durante una hora mientras la batalla rugía a su alrededor. Nagas golpeó a Sigmar en el brazo, causándole una herida envenenada. Notando cómo le fallaban las fuerzas, Sigmar arremetió en un enloquecido ataque final. El martillo era como un trueno en sus manos, golpeó una y otra vez al gran nigromante, que retrocedió hasta el río. Nagas invocó a sus esbirros más poderosos para que le ayudaran. Sigmar golpeó a diestro y siniestro, derribándoles y matándoles de un golpe. Notando la debilidad de su enemigo, Nagas se puso en pie. Sigmar jadeaba delante de él. Ambos sabían que este era el duelo final. Sigmar, aunque herido, atacó de nuevo. Su martillo descendió como un meteoro. Nagas detuvo el ataque y el martillo no le alcanzó. Durante bastante tiempo los dos forcejearon. Cuando sus armas chocaban, saltaban chispas. El atronador sonido de metal chocando contra metal acalló a los gritos de los moribundos. Sus tendones, duros como el acero, empujaban con vitalidad sobrenatural. Los ojos azules y fríos estaban trabados con el interior de unas horrendas cuencas vacías. Al final ganó Sigmar, desarmando al gran nigromante y golpeando con su arma la cabeza del enemigo. Al morir el nigromante, de su cráneo roto surgió una oscura nube que subió como una columna de gas envenenado sobre el campo de batalla. El humo se dirigió hacia el sur. Las legiones animadas por su oscura fuerza de voluntad quedaron destruidas. Los esqueletos quedaron deshechos en montones de huesos. Los zombies se trastabillaron y cayeron, descomponiéndose ante los ojos de los hombres hasta convertirse en montones de carne podrida. Los necrófagos huyeron hacia lo más profundo del bosque. Al acabar la batalla, Sigmar se tambaleó y cayó. El hombre dios necesitó varios meses para poder recuperarse de la herida causada por Nagas.
aunque nunca pudo recuperar por completo su fuerza. Según Manfred von Karstein, la derrota de Nagash a manos de Sigmar hizo que recayese una nueva maldición sobre todos los vampiros, por haberse negado a apoyarle. Siempre serían débiles ante el poder de Sigmar. Desde hace mucho se ha afirmado que la suficiente fe en cualquier deidad es un apoyo en la lucha contra los vampiros, pero parece que la fe sigmarita tiene un poder adicional contra los no muertos. Objetos mágicos. La espada Mortis. La espada Mortis, también conocida como la Gran Espada de la Muerte, es una gran arma mágica que crepita y se estremece continuamente por la energía sobrenatural y extraterrena que contiene. Forjada y embrujada por el propio Nagash, esta espada tiene una larga hoja recta de doble filo. Es tan grande como una persona adulta y tan pesada que ningún hombre mortal podría levantarla, por lo que nadie que no fuera el propio gran nigromante podría empuñarla en combate. Aquellos que han tenido la desgracia de contemplar esta espada en acción han podido observar cómo unas gélidas llamas azules lamen el filo del arma, emitiendo un frío que se introduce en los huesos de aquellos que se atreven a hacerle frente a Nagash. Cada vez que logra alcanzar a un adversario con ella, el fuego azul brota del arma congelando en un instante la zona donde alcanzó la hoja. Pero esta no es la única habilidad de la espada Mortis, también tiene la capacidad de aumentar la ya considerable fuerza de Nagash. Además, permite que el gran nigromante pueda restablecer su salud y recuperarse de las heridas recibidas en combate a base de arrebatarle la energía vital de las criaturas vivas cuya carne sea alcanzada por el siniestro y oscuro filo del arma. El báculo de poder. El báculo de Nagash, como bien indica su nombre, es un espantoso cayado que fuera creado por el archinigromante Nagash para poder canalizar y almacenar las oscuras energías de los vientos de magia, especialmente aquellas reservas que se encuentran acumuladas en la pirámide negra, pudiendo lanzar así sus hechizos más arcanos y peligrosos. El báculo de Nagash es una larga vara de metal oscuro por el que crepita fuego compacto verde, estando adornado con los espíritus atormentados por el gran nigromante. El báculo remata con 4 cráneos cuyos rostros rielan con un poder sobrenatural y desdibujan el aire a su alrededor. Tras la muerte de Nagash se pierde el rastro del báculo, hasta que recientemente fue recuperado por su sirviente Arkan el Negro. Lo recuperó para devolvérselo a su maestro tras arrancarlo de las frías garras del vampiro Mandregan. El báculo de Nagash recibe diferentes nombres dependiendo de las fuentes. En las novelas de la trilogía de Nagash se le conoce como el báculo de las eras. En la 4ª edición recibe el nombre del báculo de poder, término que se usa de vez en cuando y el cual, debido a la traducción española, puede confundirse con el báculo de poder de Volkmar. Los 9 libros de Nagash. Nagash, el señor supremo de los no muertos, es el primero y más grande de todos los nigromantes, y es el creador de casi todos los hechizos que permiten a sus seguidores en las oscuras artes animar y controlar a los no muertos. Los secretos de sus hechizos están anotados en 9 gruesos volúmenes conocidos como los 9 libros de Nagash, la primera y más famosa fuente de conocimientos nigrománticos. Estos tomos malditos contienen todo el saber de la nigromancia creado y desarrollado por el antiguo rey sacerdote de Nehekhara, reuniendo todos sus conocimientos existentes sobre este arte, ahora conocido en todo el mundo. Todos los demás libros posteriores sobre nigromancia están basados de alguna forma en estos blasfemos volúmenes, y aunque algunos han creado nuevos hechizos, todos están de alguna manera relacionados con los propios hechizos de Nagash, o son versiones más débiles de los derivados de ellos. Muchos de los hechizos contenidos en los 9 libros de Nagash son demasiado poderosos para los simples mortales, pues en el apogeo de su poder Nagash podía rivalizar en poder con los propios dioses. Sin embargo, un estudiante aplicado puede extraer de ellos toda la información necesaria para convertirse en nigromante. Historia. En un inimaginable pasado distante, gracias a unos hechiceros druchi que tenía prisioneros, Nagash aprendió nociones básicas de los conjuros y rituales de la tradición mágica de los elfos oscuros, realizando esmeradas anotaciones de todo aquello que sus traicioneros tutores se dignaron a enseñarle. Después comenzó a aplicar sus recientes descubrimientos con la tradición arcana acumulada del culto funerario de Settra.
Durante cientos de años, el culto de la vida eterna había sondeado los oscuros misterios de la vida y la muerte. Sus antiguos mamotretos estaban llenos de rituales teóricos para utilizar el alma y manipular el funcionamiento invisible de la carne y el hueso. Con la combinación de la magia oscura de los Druchi con los rituales del culto mortuorio, Nagas desarrolló la base de una nueva rama de magia al que le llamó nigromancia. Esta magia extendió enormemente su esperanza de vida y le permitió reanimar los cuerpos de los muertos. Con estos poderes, Nagas se había convertido en uno de los pocos humanos que dominaban realmente la magia oscura. Por supuesto, para alcanzar este nivel de dominio y conocimiento hicieron falta incontables años de arduas investigaciones, observaciones y experimentos. Llevó a cabo macabros experimentos sobre cientos de desgraciados esclavos y víctimas y vagó por la necrópolis de Khemri invocando a los espíritus de los muertos y demonios, de los que aprendió grandes secretos. Una vez hubo aprendido todo lo que necesitaba saber, Nagas ejecutó a los Druchi y destronó a su hermano del trono de Khemri gracias a sus nuevos poderes. Logrados sus objetivos, el gran nigromante en persona puso por escrito todo su saber y sus hallazgos en varios tomos hechos de piel humana y redactados con sangre. Escritos en Nejekarano, en los 9 libros de Nagas se reúnen todos los secretos del gran nigromante, sus planes, estudios, experimentos, investigaciones y progresos en su desarrollo de esta perversa magia. En ellos están anotados los rituales y los hechizos que son necesarios para resucitar a los muertos, invocar espíritus, arrebatar la esencia vital de toda criatura viva, etc. Además de magia, también en ellos están registrados numerosos procedimientos alquímicos para aumentar los poderes en un ser, así como la receta para desarrollar el elixir de la vida. Un tomo entero de los libros de Nagas está dedicado a sus observaciones de la órbita de Mordsliev, ya que su posición y su fase tienen una gran influencia en los rituales nigrománticos. Muchos son los que lo han intentado vaticinar su impredecible trayectoria, y de todos ellos Nagas era el que más se había acercado a predecir sus movimientos, basándose en las observaciones acumuladas durante siglos y aplicando fórmulas más complejas y visionarias que las que ninguna otra persona hubiera intentado antes. Después de que una coalición de las distintas ciudades de Nejecara derrotara a Nagas, los reyes victoriosos, reyes sacerdotes, llevaron una exhaustiva purga para destruir la obra del gran nigromante, la cábala de retorcidos seguidores que había atraído a sus desagradables prácticas fue pasada a cuchillo y grandes hogueras consumieron buena parte de lo que Nagas había hecho y escrito. Se creyó que sus preciados 9 libros estaban entre las cenizas, pero Neferata, la reina de Lamia, se hace en secreto con algunos libros de Nagas y se dedicó a estudiar las artes oscuras por su cuenta, lo que daría como origen a los vampiros décadas más tarde. Después de la derrota de Nagas y la huida de los vampiros supervivientes, los libros de Nagas se dispersaron por el mundo, pasando por diversas manos y extendiendo el arte de la nigromancia por doquier. En los últimos siglos, Nagas ha tratado de restaurar el poder que esgrimió antaño y recuperar estos tomos es una de sus prioridades. Manipulando a un chamán humano conocido como Kadón, consiguió recrear los libros de Nagas, reescribiendo la oscura historia del gran nigromante y a dejar constancia sobre el papel de muchos de sus secretos conocimientos. Sin embargo, su ciudad de Murkhain fue arrasada por los Pieles Verdes y se desconoce qué fue de los libros. Que se sepa, todavía conserva al menos uno de ellos. El vampiro, Zacarías el Eterno, del clan Necrarca, tiene uno de estos siniestros tomos, y se tiene constancia de que el infame Vlad von Carstein tenía en su posesión páginas arrancadas de uno de estos tomos. Los libros de Nagas conocidos. Si bien son 9 los libros de Nagas, son en conjunto un infame compendio de conocimientos nigrománticos, y en sí mismo artefactos de energías oscuras y el pináculo de las artes relacionadas con la no muerte. Son pocos los que sabrían nombrar los nombres que componen la colección, y ya mucho menos los que sabrían su última ubicación conocida. Además, a lo largo de los siglos se han destruido y reescrito varias veces, envolviendo todavía más en el misterio todo lo que los rodea. Incluso las copias de los mismos son artefactos muy raros y de increíble poder. Sin embargo, algunos de los 9 libros han adquirido un nombre propio con el tiempo,
haciéndose de por sí mismos libros independientes que tienen conocimientos nigrománticos de un tipo específico. Se los conoce como los siguientes: el Codex Mortifica, el libro carroñero de Sis, el Liber Mortis, el Liber Necris, el Liber Nigromatica, el Liber Necronómica, el tomo de las 1000 almas. Relato corto: el Señor Supremo de los No Muertos. En el exterior soplaban vientos tormentosos, colosales relámpagos iluminaban el negro cielo nocturno. La brillante superficie del mar sulfuroso estaba encrespada y de entre las enfermizas aguas emergían gigantescas cabezas reptilianas. En el interior de la gran fortaleza de Nagasizar, seres no muertos se dedicaban lentamente a sus quehaceres, ajenos al mordaz frío del viento, al mortal frío del ambiente y ajenos a todo excepto al viejo propósito de la tenebrosa voluntad que su señor les había inculcado hacía mucho, mucho tiempo. Nagas estaba sentado en su trono de cráneos humanos, meditando. Apenas tenía conciencia del rugir de la tormenta. Esta zumbaba entre sus pensamientos como el zumbido de un mosquito, sacándole de su ensoñación y devolviéndole a la realidad que le rodeaba. Lentamente cobró conciencia de su gigantesca sala del trono, cubierta por los huesos de los que habían pedido compasión pero le habían desagradado. Lentamente reconoció los podridos tapices cuyas escenas solo él, de todos los seres inteligentes, podía recordar. Gradualmente sintió la presencia de las tenues hebras de energía oscura que desprendían las decenas de miles de criaturas no muertas animadas que había a su alrededor. Para la visión del gran nigromante, estas hebras eran como pequeñas llamas que ardían continuamente, visibles a través de los kilómetros de roca que rodeaban su torre. Lentamente detectó que una de esas llamas no brillaba de forma estable. Era brillante y tenía varios colores: el rojo de la rabia, el ardiente amarillo del miedo, el enfermizo púrpura de la avaricia incontenible. Si el gran nigromante hubiera podido sonreír, lo habría hecho. Hacía mucho tiempo que ningún débil mortal había intentado penetrar en su reino. Se preguntó quién podía ser. Era verdad que el pozo maldito estaba repleto de oro y joyas que todos los mortales ansiaban. Después de 4 largos milenios, Nagas no podía entender qué veían en esas baratijas. Las gemas y los lingotes de oro durarían mucho más que la carne de los que los codiciaban. Se trataba de una ambición trivial, insensata. Nagas recordó vagamente la riqueza y lo que ésta significaba para los hombres. Recordó el lujo de su palacio en Khemri y el deseo de satisfacer los sentidos. Incluso entonces había sido diferente de la mayoría de los mortales. Nunca había entendido la verdadera atracción por los tesoros del mundo. Incluso entonces había sabido lo transitorio que era la riqueza y la fama. Entonces ya sabía que la muerte era el mayor ladrón de todos y que al final siempre robaría todas sus posesiones. Recordó entonces que había jurado engañar a la muerte y burlar al mayor de todos los ladrones, aunque al final el precio había sido terrible. Sus recuerdos revolotearon por su mente como un sueño alucinante. Las imágenes iluminaron vivamente sus pensamientos como el fulgor de un relámpago y desaparecieron. Había visto y hecho tantas cosas que no podía recordar ni una décima parte de ellas. Su cerebro se había podrido por el exceso de piedra de disformidad y por haber regresado demasiadas veces desde el más allá de la muerte. Sabía que había muchos huecos en sus conocimientos y en sus recuerdos. No estaba seguro de querer recordarlos. Había sufrido muchas derrotas y había triunfado muchas veces a lo largo de su extensa no vida. El ladrón estaba muy cerca. Había penetrado en la gran sala y estaba en la puerta, a más de 1 kilómetro de distancia. Atemorizado por la inmensidad de lo que veía, Nagas observó cómo su aura oscilaba y vio el azul de la resolución dominando al ardiente amarillo del terror. El hombre entró en la habitación, sin saber que la muerte le rondaba. Los recuerdos volvieron a Nagas. Recordó otro despertar. Recordó salir de un drogado estupor para enfrentarse a su antiguo enemigo, el rey Alcadizar. Podía haber sido el momento de mayor triunfo. Había logrado reanimar un reino entero. El mayor ejército que nunca haya visto el mundo estaba a sus órdenes. En sus garras tenía el poder total. En vez de esto, despertó para enfrentarse a la temible espada que había penetrado en su piel y había causado un dolor atroz en su alma. El triunfo había sido transitorio, como todas las cosas vivas.
Dobló su garra metálica, recordando que antaño había sido de carne y hueso. Algunas veces todavía podía sentir el dolor de la amputación, de igual forma que las víctimas de una amputación dicen habitualmente que a veces sienten aún la presencia del miembro amputado. El ligero sonido del metal sobre la piedra resonó por toda la sala. A Nagas le advirtió la oleada de terror total del intruso. Por unos instantes se preguntó cómo había podido la criatura sortear a los centinelas de la torre. Lo estudió más detenidamente y vio que el humano estaba rodeado de un complicado cascarón de energía. Nagas estaba curiosamente satisfecho. El humano tenía un talismán lo suficientemente poderoso como para engañar a los sentidos de la mayor parte de sus lacayos no muertos. Estos eran simplemente incapaces de ver al intruso. El ladrón sostenía en una mano una daga demasiado poderosa para ser empuñada por un mortal normal. Para el gran nigromante no era más que un juguete de niño. Satisfecho porque el hombre no llevaba nada más que pudiera amenazar su existencia, Nagas decidió dejarlo vivir unos cuantos minutos más. Después de todo, ¿qué podía cambiar en el orden general de las cosas el hacerlo? El hombre esperó muchos minutos. Permaneció completamente inmóvil, convencido como el conejo ante la serpiente de que la inmovilidad podría salvarle. Nagas casi podía haber tenido piedad de él, si no fuera porque la piedad, como las demás emociones humanas, no era más que un recuerdo ya muy distante. Después de varios minutos, la impaciencia del hombre le traicionó y volvió a moverse, haciéndolo muy lentamente, con precaución, atravesando sigilosamente la habitación hasta llegar al pie del gigantesco trono de Nagas. Descansó un instante y miró hacia arriba lleno de esperanza y terror. Nagas se preguntó brevemente cómo debía verlo el hombre. Era simple curiosidad. Hacía mucho tiempo que había superado la vanidad de la humanidad sobre su aspecto físico. Su forma servía a sus propósitos y sus propósitos eran causar terror y vivir eternamente. Al fin y al cabo, esta era una de las razones por las que deseaba traer al mundo la gran no muerte. Cuando todos los seres vivos fueran sus esclavos no vivos, nadie podría amenazarle durante los eones de su larga existencia. Entonces estaría totalmente a salvo del gran ladrón. Lentamente, paso a paso, el intruso empezó a subir las escaleras. A cada paso, un cráneo humano se deshacía bajo sus pies. Nagas podía ver que el hombre apenas podía contener su miedo, aunque seguía ardiendo. Su avaricia era todavía mayor. El ladrón ya estaba justo frente a Nagas, mirando a la gran figura que medía casi el doble que un hombre normal. Volvió a detenerse, aparentemente dominado por su propia temeridad. A continuación, subió al trono e intentó arrancar la enjollada garra de Nagas de su agostado brazo. Nagas abrió los ojos y miró la aterrorizada cara del mortal. El hombre gritó, cayó del trono y bajó dando tumbos por las escaleras. El ladrón tenía la habilidad de un acróbata y bajó rodando para caer sin hacerse daño. Al llegar al pie de las escaleras se incorporó y desenfundó su daga. Nagas rió suavemente. El sonido salió de su garganta como un susurro de una serpiente venenosa en una tumba desierto. Sigmar me proteja, musitó el hombre. Fue el peor momento para decirlo. La mente de Nagas quedó inundada por dolorosos recuerdos de una de sus mayores derrotas a manos del hombre dios conocido como Sigmar. En ese enfrentamiento perdió gran parte de su poder y otro largo y doloroso periodo de resurrección. Nagas decidió no perder ni un instante más con el hombre. Volvió la oscura mirada contra él. De los ojos del gran nigromante surgieron rayos de magia oscura pura, dirigiéndose directamente hacia la encapuchada figura que tenía frente a él. Cuando los rayos alcanzaron al hombre, su piel ennegreció y se agostó, desprendiéndose hasta que el blanco brillo de los huesos empezó a ser visible. La podredumbre progresó rápidamente y las balbuceantes protestas ahogadas en su garganta pasaron a convertirse en un horrible acceso de pus negro que cayó al suelo. Pronto solo quedó un esqueleto desprovisto de carne. Siguió de pie por pura voluntad durante unos instantes y después cayó al suelo, mezclándose con los huesos de todos los demás. Nagas consideró por unos instantes el volver a su larga meditación, pero finalmente decidió que ya había estado demasiado tiempo meditando. Había recuperado gran parte de su fuerza. Tenía muchas cosas que hacer. Lentamente, como un anciano levantándose de su lecho de enfermedad, el gran nigromante se levantó de su trono. Reuniendo las fuerzas a cada paso, descendió por las escaleras
y atravesó la sala de audiencias, aplastando huesos humanos con cada uno de sus pasos. Relato corto. Muerte ignorante. Detente, vampiro, termina con tu actitud menguante. Era la voz de la finalidad de la muerte dada forma, el golpe de una tapa en una tumba en la oscuridad fría y vacía. He buscado largamente tu espíritu entre los muertos, y ahora entiendo por qué no tuve éxito. ¿Olvidas tu herencia tan fácilmente que buscas enfrentar tu prestada voluntad contra la mía propia? Isabela sintió que su postura se deslizaba cuando un temor momentáneo la alcanzó. Nagas estaba en lo correcto. Su maldición no podía deshacerse de un ser tan poderoso, y sus magias no eran sino trucos comparados con su antiguo y malvado conocimiento. Con un esfuerzo recuperó su compostura, tratando de ignorar el castigo del demonio de su sangre. «No, poderoso Nagas», dijo, tratando en vano de hacer contacto visual con la sombra iracunda. «No entiendes mis intenciones. No traigo ningún desafío. Has atravesado mi reino sin invitación, destruido a mis servidores. ¿Qué es eso si no es un reto?» Isabela bajó los ojos. Debería haberla destruido ya, ella lo sabía, pero en el fondo del alma de Nagas estaba la aversión a puzzles sin respuesta. Isabela representaba un enigma, y el gran nigromante había sido incapaz de resistirse a buscar su respuesta antes de destruirla. Isabela sintió una extraña gratitud. Humillar a Manfred había sido una delicia. Destruir a Vlad había sido un reembolso agridulce de una vida robada. Pero este momento tenía un sabor propio, y ella estaba asustada con la alegría de ello. «Una distracción», susurró con una sonrisa aguda. Como si estuviera a punto, la primera explosión amortiguada resonó hacia el sur. Isabela levantó la vista para ver un puñado de monolíticas piedras negras que se separaban del flanco de la pirámide y se deslizaban hacia el lago de la muerte. Nagas soltó un rugido de ira e Isabela supo que no importaba lo que siguiera, ya había ganado. Relato corto. Presente a los encarnados. Vuestro miedo es sin motivo. La palabra de Nagas es inviolable. Manfred observó cómo los encarnados que se quedaban en silencio ante las palabras del gran nigromante. Predeciblemente, Malekith fue el primero en hablar. Cualquier traidor diría lo mismo, si conviniera a su propósito. En efecto, y por tanto ofrezco un obsequio, una muestra de mis intenciones. El rey de la eternidad rió sin humor. Un obsequio otorgado por alguien como tú o yo difícilmente puede ser considerado prueba de algo. Manfred frunció el ceño. Nagas no había hablado de ofrecer un obsequio. El vampiro lanzó una mirada a Arkan, pero el inexpresivo roblo del liche no otorgó ningún secreto. En efecto, repitió Nagas, pero esta vez Manfred imaginó que había un toque de humor oscuro en el tono. Te he perjudicado, aunque la ofensa inicial no fue instigada por mí. Manfred vio a Malekith moverse para hablar, entonces se quedó en silencio mientras Alariel avanzaba. «¿Habláis de mi hija?», preguntó la reina eterna. La estridencia de su tono no disimulaba la fragilidad de debajo. «No negociaremos por el alma de Aliatra», dijo Tyrion con su voz cargada de amenaza. «No busco hacerlo, su alma ya es pasto del príncipe oscuro». Ese particular giro del cuchillo fue hecho hábilmente, pensó Manfred. En su lugar te ofrezco al arquitecto de su muerte, para hacer con él lo que os plazca. Manfred sintió que su espíritu se elevaba. Arkan había matado a la niña eterna para provocar el renacimiento de Nagas. Ahora comprendía por qué se había concedido a Neferata el dominio de Silvania. Nagas sabía que tendría que ofrecerles a Arkan a los elfos y pretendía que Manfred se convirtiera en su nueva mano derecha. Un momento después, Manfred sintió un fuerte dolor mientras Asigaroth lo arrojaba de su silla de montar. Antes de que pudiera levantarse, Nagas pronunció una sola dolorosa palabra y una brillante amatisa envolvente encerró al vampiro. El último pensamiento de Manfred von Carstein fue maldecirse por idiota. Curiosidades. Nagas parece estar fuertemente inspirado en un personaje de Dungeons and Dragons llamado Vecna, con el que guarda una multitud de similitudes y referencias en su trasfondo.
un origen similar, unas ambiciones similares, siendo liches extremadamente poderosos e icónicos para la nigromancia de sus respectivos universos y con la ambición final de convertirse en dioses de la no muerte. También guarda similitudes con villanos de Conan el Bárbaro, tales como Saltoltún, Tugra-Kotan y Tulsadum, todos ellos siendo liches con temáticas del antiguo Egipto. Si bien Nagash no ha hecho aparición de forma directa en los videojuegos de la saga Total War Warhammer, se le ha mencionado repetidas ocasiones y en campañas de Arcan el Negro y Luthor Harkon en sus respectivos finales se sugiere que está tramando algo. Esto dejaría abierta la puerta a que aparezca en el futuro con una facción propia en el Total War Warhammer 3. Esto ha sido todo lo referente al trasfondo de Nagash, salvo la parte de la tormenta del caos y la parte del fin de los tiempos, que vendrán en vídeos posteriores. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. If they move, kill them.